Buenos días, mis queridos estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta nuestra clase de Derecho Civil 1 Personas. Estamos viendo una materia básica dentro del derecho civil importantísima y que tiene sus orígenes en Roma. Esa es la expresión ius civile, que tuvo diversas acepciones. Pero su más conforme o su más significado etimológico fue la de que derecho civil era el derecho peculiar de cada pueblo y el derecho peculiar especialmente de los ciudadanos romanos, por contraposición al derecho común a todos los pueblos denominados ius gentium. Durante la Edad Media el derecho civil fue sinónimo de derecho romano, el cual se consideraba como una especie de derecho común y universal, y así inicialmente se contrapuso al derecho civil, a los derechos locales llamados también derechos estatutarios de la época, y posteriormente se desarrolló lo que tiene que ver con la parte del derecho eclesiástico. Se contrapuso el derecho civil al derecho canónico. Pero aunque al principio el derecho civil era todo el derecho romano, poco a poco su significado vino a restringirse al derecho privado, porque las otras ramas del derecho romano dejaron de tener aplicación práctica, debido al profundo cambio de condiciones sociales que iba operando durante la época. En aquellas épocas, el concepto de derecho civil, originalmente identificado con el derecho romano, se restringió al derecho privado y se ampliaba los derechos nacionales, de modo que no llegó a entenderse como el derecho privado de cada pueblo, pero no se detiene aquí la evolución, sino que posteriormente de ese tronco común surgen diversas ramificaciones del derecho civil o distintas ramas del derecho. De modo que actualmente derecho civil fue como lo que quedó de ese derecho privado. También habla de lo que es la parte de la historia, de lo que es la época de Roma, que influyó relativamente dentro del derecho civil. Se dice también que tradicionalmente el derecho civil ha girado en torno o alrededor de grandes instituciones de la época, en la cual se contempla lo que tiene que ver con la parte de la familia y con la parte de la regulación de los fines humanos y esenciales, que tiene que ver con la parte de la conservación de la especie y de la familia. Entonces giraba como que tiene que ver a la persona como tal, como ente jurídico, y especial relieve jurídico, lo que tiene que ver con la parte de la familia. Dice también que tenía que ver con la parte de la persona en sí como tal, tanto individuos de que nace, crece, se desarrolla, la familia, que son todas esas relaciones personales y patrimoniales que se establecen, y lo que tiene que ver como el patrimonio, entendido como el conjunto de relaciones jurídicas activas que tiene el sujeto a lo largo de toda su vida, y es una institución bastante extensa del derecho civil. Por aquí tenemos las ramas del derecho civil. El número 1 es el derecho de las personas, que es el que nosotros estamos viendo, que es la rama número 1 que se ve en la mayoría de las universidades. Estudia las condiciones de la personalidad jurídica, cómo las personas consideran en sí mismas. Tenemos allí dentro del derecho de las personas, vamos a ver todo lo que tiene que ver sobre la evolución histórica del derecho civil, la reforma parcial del derecho civil, las ramas del derecho civil, los postulados dentro del derecho civil, el sujeto, la capacidad jurídica, la capacidad de goce, el tipo de personas, la personalidad jurídica, las limitaciones, las restricciones, las personas de derecho natural, las personas naturales, las personas jurídicas y todo lo que tiene que ver con la persona en sí. Posteriormente, otra rama del derecho tenemos cosas o bienes o derechos reales, que estudia las cosas y los bienes y todo lo que tiene que ver con la parte de los derechos reales. La tercera rama es el derecho de las obligaciones, que estudia los derechos de crédito o personales, ¿sí? Posteriormente tenemos el número 4, el derecho de familia, que estudia los estados familiares y las relaciones personales y patrimoniales que se derivan de ellos. De toda relación o de todo nexo surgen estados familiares y tiene que ver con la parte del derecho de familia, que es una rama del derecho bastante amplia que se estudia donde tiene que ver con todo lo que gira alrededor de la familia, ¿sí? Y tenemos el derecho de sucesiones o derecho hereditario, que estudia el destino de los elementos del patrimonio, que es después de que la persona deja de existir, cómo se da esta relación de sucesión o derecho hereditario, derecho de sucesiones o derecho hereditario. Esas son las 5 ramificaciones del derecho civil que debemos tener claro. 1, personas. 2, bienes o derechos reales. 3, derecho de obligaciones. 4, el derecho de familia. Y 5, el derecho de sucesiones.
o derecho hereditario como también se le conoce. Ajá, aquí tenemos el Código Civil de 1982 que está para la época. Podemos hablar también de lo que tiene que ver con la evolución de los códigos para llegar al actual Código Civil. Podemos hablar de lo que es el derecho civil actualmente o en la época moderna. En la etapa actual del derecho civil se caracteriza por la codificación de las normas de esta rama del derecho que hoy en día se reconoce. Está contenido en el Código Civil. Para estos momentos tenemos lo que es el Código del año 1982, que tiene algunos artículos que han sido derogados por otras leyes, y como la Ley Orgánica del Registro Civil, que vino a derogar algunos artículos de este Código Civil, entre otras leyes. Se llegaría a caer en la exageración de creer que todas las normas están contenidas en el Código Civil, pero no es así. El Código Civil presenta algunas lagunas. Además, se han creado leyes nuevas que han venido a sustituir este código, pues que ya tiene muchos años. Pero aunque no todo el derecho civil se encuentra en el Código Civil, convendrá estudiar especialmente la codificación civil moderna, porque es el fenómeno más importante de la actual etapa de la evolución de nuestro derecho civil. Podemos hablar de toda esta evolución desde el Código de Napoleón del año 1804. El Código Napoleónico, como se le conoce, es el primer código moderno de la edad contemporánea. Obedeció a la necesidad de unificar los dos sistemas jurídicos vigentes en Francia y el sistema romano de los países, que es lo que tenía que ver con el derecho escrito, y en el sur con el sistema germánico y los países del norte, así como también del deseo de introducir reformas inspiradas por la Revolución Francesa. Posteriormente tenemos las críticas que se le suelen reprochar al Código Napoleónico, que es excesivamente burgués, porque protegía excesivamente todo lo que tiene que ver con el capital, el propietario y el patrón. Y se dice que también era excesivamente individualista. El Código Napoleónico fue impuesto por las armas en Bélgica, Luxemburgo, Prusia, Renania, Italia y Holanda. Entre todos estos códigos se destacó el código italiano del año 65, que es el modelo directo de otros códigos de inspiración napoleónica. Posteriormente, podemos hablar de lo que es el Código Civil chileno, promulgado en el año 1857. Es una obra individual de Andrés Bello, quien le representó 20 años de estudios, trabajos arduos. Se destaca por la claridad, el esmero, la originalidad. Fue adoptado en países como Ecuador, Colombia, influyó también en El Salvador, Uruguay, y es el primer código venezolano del año 1862. El Código Bello tiene el mérito especial de haber sido el primer código moderno que reguló la materia de las personas jurídicas o morales. Posteriormente, lo que es el Código Napoleónico y el Código chileno se le critica por la excesiva extensión, el casuismo, las redundancias, las contradicciones, los individualismos, pero en general, pues realmente se dice que fue favorable. Actualmente rige en Paraguay. Posteriormente tenemos los códigos civil mexicanos, el código civil soviético, la codificación suiza, el código civil portugués, el código civil brasileño, y tenemos lo que ha sido la evolución del derecho civil venezolano en cuanto al código. El Congreso de Colombia en el año 1825 decretó que las leyes españolas seguirían vigentes en el país, mientras no se opusiera a un nuevo Estado. Posteriormente, la recopilación de Castilla y la recopilación de las Indias y las 7 partidas se presentaron posteriormente. Y luego el Congreso Constituyente venezolano en el año 1830 mantuvo toda esa situación. En el año 1835, el Congreso nombró comisiones para redactar el Código Civil. En ese caso, querían redactar el Código Civil, el Código de Comercio y el Código Militar Criminal. El encargado fue Francisco Aranda. Él presentó un proyecto de Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, en el año 1853, el Congreso accedió a la solicitud del doctor Julián Bisso. Le dieron pues el apoyo necesario para poder redactar el Código Civil y presentó un proyecto de Código Civil que no en ese momento pues no fue aprobado. El primer Código Civil venezolano. Podríamos decir que en el año 1861 el gobierno de Páez encomendó a Bisso que realizara un proyecto de Código Civil. Este código fue recibido de manera favorable por una comisión revisora y fue promulgado en el año 28 de octubre del 62.
El código se inspiró en el código de Andrés Bello, en las antiguas leyes españolas y en el código civil francés. Posterior viene en en el 67 se dictó un nuevo código civil. El resultado fue el código desactado, este fue el código de García Goyena. Posteriormente se tuvo en 1896, se reformó nuevamente el Código Civil, tratando de adaptarlo pues a lo que era el medio social para la época. En 1904 se dictó un nuevo Código Civil cuya principal innovación consistió en introducir el divorcio. Y en el año de 1942, entre las innovaciones que se tienen, se adaptó la legislación al medio social. Pues posteriormente, estos códigos han ido cambiando y han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades. Recordemos que las personas desde la época romana empezaron a agruparse, a organizarse y a crear las leyes de acuerdo a las necesidades de cada pueblo. Se dice que en conclusión el Código Civil del 42 siguió el modelo original del Código Italiano y del Código del Napoleón y que se adaptaba en gran manera a la realidad social venezolana para la época. Y actualmente tenemos el código de 1982, que es un código pues que ya tiene bastantes años y es un código bastante completo que comprende la mayoría de las materias relacionadas con el derecho civil, pero que varios o muchos de sus artículos han sido sustituidos, han sido derogados por leyes nuevas que han venido adaptándose de acuerdo a las necesidades de nuestro país, a los cambios que se vienen presentando. Recordemos que el derecho no es estático, el derecho se encuentra en constante evolución, por lo tanto las leyes deben irse adaptando a estos profundos cambios. Tenemos entre las fuentes formales del derecho civil venezolano, se habla de que en los sistemas occidentales del derecho civil, excluido el sistema angloamericano, la ley es la principal fuente del derecho. ¿Qué son las fuentes? Es aquello donde emana, donde surge, de donde se da el derecho. Se dice que la ley es la principal o una de las fuentes más directas del derecho civil venezolano. Y tiene carácter supletorio o solo rige materias no reguladas por la ley. O sea, la costumbre tiene carácter supletorio, pero solo rige cosas no reguladas por la ley. Nuestro país no admite otras formas directas de otras fuentes directas. También tenemos, la ley es producido pues en cada país, es legislado, las leyes son creadas de acuerdo a un procedimiento que está establecido en la Constitución y dice que proviene de lo que es de los juristas, de acuerdo, no nos regimos por la parte de nuestra fuente directa es la ley directamente y hay pues muchos otros sistemas de otros países que toman en cuenta la costumbre. Pero la ley es la principal forma directa de derecho civil. Sí, porque la mayoría de todas nuestras normas están escritas. También nos habla allí de que en consideración la costumbre, nuestro derecho civil solo ha de tomarse en cuenta cuando la propia ley se remite a ella. Y ahí da unos ejemplos en el artículo 1612 del Código Civil. ¿Qué es la ley? La ley es un conjunto de normas jurídicas o cuerpos jurídicos que se organizan de acuerdo a una materia determinada para poder regir una serie de normas que se crean de manera escrita para poder regir un estado o una nación. Son emanadas de los órganos legislativos y están establecidos en la Constitución, en la forma en la que se crean las leyes. El estudio de la formación y de la creación de las leyes le corresponde directamente al derecho constitucional, que es el que se encarga de estudiar la forma, la creación de las leyes. También tenemos dentro del tema que vamos a estudiar, el tema relacionado con la persona. Persona en derecho. Nuestra materia se le llama derecho civil persona. Tenemos lo que es persona en derecho. Dice que persona es todo ente susceptible de tener derechos o deberes jurídicos. Es todo ente susceptible de ser sujeto activo o activo, pretensor o obligado en una relación jurídica. Y es todo ente susceptible de figurar como término subjetivo en una relación jurídica. También debemos entender que se han establecido como sinónimos las expresiones personalidad y capacidad jurídica o capacidad de goce. Pero en sentido estricto, personalidad es la actitud dicha y la capacidad jurídica o de goce es la medida de esa actitud. De allí que puede decirse que la personalidad no admite grado, simplemente se tiene o no se tiene, mientras que la capacidad sí. Una persona puede ser mayor la capacidad puede ser mayor o menor en otra persona. El derecho civil vigente reconoce la personalidad. En este caso, lo que tiene que ver con la personalidad jurídica a todos los individuos de la especie humana, independientemente de su edad,
sexo, salud, situación familiar y otras circunstancias que estén alrededor. El derecho vigente reconoce la personalidad jurídica a entes distintos a los individuos de la especie humana, pero que persiguen obviamente fines humanos. En este caso tenemos lo que tiene que ver con las sociedades mercantiles, que son denominadas también personas jurídicas, los que tienen que ver con las personas morales o personas colectivas. Entonces ya sabemos que no solamente se le reconoce personalidad jurídica a las personas, sino también a las organizaciones como tal, ¿sí? Tenemos que la clasificación de las personas por aquí. Aquí nos habla de personas, el ente acto para ser titular de derechos o deberes jurídicos. Personalidad es la cualidad de ser persona, o sea, la actitud para ser titular de derechos o deberes jurídicos. La personalidad es la actitud y dicha capacidad jurídica o de goce es la medida de esa actitud. Entre las clasificaciones de las personas tenemos las personas naturales, individuales, físicas, simples o concretas, que son los individuos de la especie humana. O sea, que son solo personas, ¿sí? Las personas naturales son solamente las personas. Y las personas jurídicas en sentido estricto, que serían las colectivas, las morales, complejas o abstractas, que son todos los entes actos para ser titulares de derechos o deberes y que no son individuos de la especie humana. Se viene entre personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Aquí tenemos entre las personas jurídicas de derecho público, tenemos la nación, las entidades que las componen, las iglesias católicas, las universidades públicas, y entre las personas jurídicas de derecho privado tenemos las fundaciones, las asociaciones y las corporaciones. Cuando hablamos de el derecho público, que tiene que ver con la parte de la nación, con todas las entidades que las componen, las iglesias de cualquier credo, las universidades, tenemos que hablar de algo importante. De cuando hablamos de entidades que componen el Estado, tiene que ver con la parte de lo que tiene que ver con los municipios, entidades públicas o entidades territoriales, corporaciones. Las iglesias de cualquier creo, la situación legal varía según se traduce por lo menos. La Iglesia Católica no requiere reconocimiento por parte del Ejecutivo porque sus normas no contrarían el orden público y la Constitución en las demás leyes. Venezuela reconoce la personalidad jurídica de la Santa Sede y del Estado del Vaticano. Entonces reconoce la Iglesia Católica como... La Iglesia Católica se reconoce en la República con personalidad jurídica de carácter público y gozan de los demás derechos que gozan las personas jurídicas de carácter público. En cambio, los cultos no católicos requieren el mencionado reconocimiento por parte del Ejecutivo. O sea, no gozan de personalidad jurídica. Entonces, eso lo tenemos claro así. Las universidades públicas también entran dentro de las personas jurídicas de derecho público. ¿Sí? En este caso, pues ahí tenemos esa diferencia que existe en el tipo de personas. Tenemos las personas naturales, que son todos los individuos de la especie humana, o sea, son todas las personas, y tenemos las personas jurídicas, que son todas las personas que se constituyen a través de un instrumento, ya sean personas colectivas, morales o complejas. Los demás seres de cuerpo moral, como público, como los institutos autónomos, son personas de derecho público. También tenemos las personas de tipo asociativo. Por aquí tenemos lo que tiene que ver las personas de tipo fundacional, se caracterizan por ser un conjunto de bienes, o sea, lo que requiere una fundación, y se constituyen para la consecución de un fin determinado. Las personas de tipo asociativo, como las asociaciones, se caracterizan porque están integradas por un conjunto de personas que persiguen un fin común, para cuya consecución determinados bienes de manera exclusiva que se organizan allí. También tenemos las corporaciones, donde predominan intereses colectivos. También tenemos lo que tiene que ver con las asociaciones y las sociedades. Entonces, estas son las que entran dentro de las personas jurídicas del derecho privado. Para continuar con lo que tiene que ver con la determinación o la personalidad jurídica de las personas, todos los individuos de la especie humana son personas naturales. Y aunque no lo diga expresamente la ley, solo los seres humanos son personas naturales. ¿Cómo inicia la personalidad del ser humano? En el momento en que usted adquiere una vida independientemente de las divergencias o de las situaciones que surjan de acuerdo que se puedan presentar. ¿Cómo es la teoría que adopta nuestro país? Para conocerles lo que tiene que ver con la teoría de cómo inicia la vida. Dentro del derecho civil, la persona
se constituye o tiene vida, existen varias teorías del nacimiento. Algunas dicen que la personalidad del ser humano comienza en el momento del nacimiento, que anteriormente, antes del nacimiento, no tiene vida. Hay otra teoría que viene a cambiarnos esto, que es la teoría de la vitalidad, que solo exige que el feto nazca vivo para reconocerle personalidad. Esta teoría es entre todas las teorías del nacimiento la que predomina desde las épocas de Justiniano. Nuestro Código Civil adopta como principio general en materia de inicio de la personalidad de los individuos de toda la especie humana la teoría de la vitalidad. De modo que en principio ese inicio ocurre con el nacimiento, siempre que el individuo nazca vivo. Entonces es importantísimo, para la persona adquiere vitalidad o adquiere vida en el momento que el niño o niña nace vivo. También hay que evaluar algo muy importante que tiene que ver con el nacimiento y su prueba. La personalidad jurídica del ser humano inicia con el nacimiento, siempre que el niño nazca vivo. ¿Qué es nacimiento? El nacimiento es la separación del feto respecto del cuerpo, respecto de la mujer, aunque sea prematuro, aunque sea, bueno, esto es la separación del feto del vientre de la mujer. Pero corresponde a la medicina legal determinar si un niño ha nacido vivo, sí o no. En este caso, las pruebas médico-legales más frecuentes para determinar si un niño actualmente fallecido nació vivo son las llamadas dosimacias, que son diversos procedimientos para averiguar si el niño llegó a respirar. Existen las que tienen que ver con la parte pulmonar, la óptica y las digestivas. El medio legal por excelencia para probar el nacimiento es la partida de nacimiento. Entonces, inicia la vida de este modo y jurídicamente la persona o la prueba o la carga de la prueba de que el niño nació con vida es la partida de nacimiento. Allí inicia lo que es la teoría del nacimiento o el nacimiento de la personalidad. Sí, desde el mismo momento en que el niño nace y que nace vivo. Sí, a nivel del derecho de personas, vamos a estudiar al ser humano, al individuo desde el momento del nacimiento, donde va a pasar por diferentes estados civiles, donde la persona nace, la persona adquiere nombre, adquiere un apellido, posteriormente una acta de nacimiento, una partida de nacimiento, posteriormente la persona se casa, se divorcia, adquiere un domicilio, un estado civil, posteriormente la persona adquiere cosas, compra cosas, vende cosas, o sea, el derecho civil 1 nos abarca a la persona desde que nace hasta el momento de lo que es la parte de la muerte. Tenemos por allí también que quien alega o quien necesite debe alegar en derecho debe probar eso. Dice que nuestro derecho acoge la teoría de la vitalidad y toma en cuenta a la persona por nacer, quien habrá de nacer. ¿Qué quiere decir esto? Para aceptar la donación, los hijos no concebidos serán representados por el padre o la madre. En nuestro derecho, el feto se tendrá por nacido cuando se trate de su bien y para que sea refutado como persona basta de que nazca vivo. En el sentido de la ley hay que establecer que el feto se tendrá por nacido cuando se trate de su bien. Es que se lo tendrá por nacido cuando ello lo favorezca. Cuando no lo favorezca, pues no. Por lo demás, el artículo 17 del Código Civil implica que el feto no puede quedar obligado cuando ello le sea desfavorable. Pero hay algo muy importante. La situación de la persona por nacer. Tenemos que el derecho también toma en cuenta a la persona desde antes de ser concebida, aunque efectos muy limitados. Vamos a revisar el artículo 1443, donde nos habla de que los hijos por nacer de una persona determinada pueden recibir donaciones, aunque todavía no se hayan concebido. Igualmente puede aceptar la donación los hijos no concebidos y serán representados en este caso por el padre o la madre que sean indicados por el donante. Igualmente pueden recibir por testamento los hijos de una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador, aunque no estén concebidos todavía. O sea, una persona que no esté concebida ya puede recibir una donación o ya puede recibir por testamento. Entonces es importantísimo manejar este tipo de teorías. También allí otra parte que vamos a ver también es que es el lapso de la concepción. Dice que entre nosotros pues no existe una norma expresa para calcular el lapso de la concepción. A todos los efectos legales, aun cuando la reforma del artículo 80 del Código Civil de 1982 nos habla de los 121 días de los 300 que preceden al día del nacimiento. Por aquí tenemos que actualmente tenemos la Ley Orgánica del Registro Civil, que lo que nos habla del tema de los nacimientos.
Lo vamos a encontrar desde el artículo 84, que nos habla de quienes tienen la obligación de declarar. El lapso que se tiene para registrar dice que son 90 días, hasta el lapso que se tiene para poder registrar. También tenemos por aquí la declaración extemporánea. Cuando la inscripción del nacimiento no sea efectuada dentro de los 90 días siguientes al nacimiento, se considerará extemporánea y el registro civil tiene un procedimiento y una serie de requisitos para poder realizar esta inscripción extemporánea. También existe un procedimiento para la declaración de personas que han nacido en el extranjero. También tenemos el recién nacido sin representante, el certificado médico de nacimiento. ¿Cuáles son las características de las actas de nacimiento? Que es importantísimo que lo manejen, que estas se expiden de manera gratuita y posteriormente pues verán otros temas relacionados con lo que tiene que ver con las notas marginales en las actas de nacimiento, cuando hay reconocimientos y lo que tiene que ver con lo relacionado con la nacionalidad y lo relacionado con la rectificación e inserción de notas marginales, la reconstrucción de actas y certificación. En el Código Civil vamos a encontrar algunos artículos que nos hablan con la parte de las notas marginales y las rectificaciones de actas. Estos artículos pues han sido, tenemos una ley orgánica de registro civil que es pues de una u otra forma actualizada, que nos explica dónde se dan las rectificaciones de actas que se pueden hacer en sede administrativa o en sede judicial, o sea, en sede administrativa en los registros civiles y la rectificación en sede administrativa. Procederá cuando haya omisiones de las características generales y específicas de las actas o errores materiales que no afecten el fondo del acta. ¿Sí? También nos habla ahí en el artículo 146 cuando hay cambio de nombre, cómo debe constar la solicitud, cómo se hace el procedimiento en sede administrativa, cuándo se puede producir la nulidad de las actas. Actualmente encontramos muchísimos problemas que tienen que ver con el tema de identidad, que es algo que nos acoge actualmente. Y debemos irnos a las últimas sentencias, que allí les voy a colocar en plataforma. Una de esas sentencias, las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que nos habla de las nulidades de las actas, que ahora las podemos solicitar por el registro civil y dice que las actas podrán ser nulas. Esto sucede mucho cuando existen problemas de doble nacionalidad o problemas de dos registros de nacimiento o cuando registros de nacimiento con fechas diferentes en diferentes países. Dice que las nulidades de las actas procederán cuando sea contrario a la ley o carezcan de veracidad, cuando hayan sido dictadas por un funcionario que no sea competente, cuando corresponda una doble o una múltiple inscripción en el registro civil. Esto es un caso muy común, especialmente en el área fronteriza, por el tema de la costumbre. Generalmente entre los países Colombia y Venezuela se acostumbraba mucho a presentar el niño en Venezuela, a presentar el niño en Colombia. Eso ha presentado una serie de problemas a nivel legal, porque las personas quieren adquirir una tercera nacionalidad o van a otro país a solicitar el pasaporte y se les presentan procesos donde la persona ha sido registrada en ambos países. Entonces existen varios procedimientos para anular estas actas de nacimiento. Dice que la nulidad solo podrá ser declarada por la Oficina Nacional de Registro Civil a solicitud de la persona interesada. Por allí les voy a dejar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nos habla acerca de la teoría de la nulidad de las actas. Y también allí en la ley de registro civil, en el 151, nos habla de las inserciones y nos habla de las notas marginales, la reconstrucción de las actas, las certificaciones de actas y todo lo que tiene que ver con las actas del registro civil. Vamos a continuar, lo que tiene que ver con la personalidad del ser humano. En el derecho vigente, la única causa de extinción de la personalidad del ser humano es la muerte. ¿Sí? La muerte se entiende en sentido biológico como la cesación de las funciones vitales del individuo. La determinación de si un individuo ha muerto o no es una cuestión de carácter médico legal que lo dejamos en manos de los médicos. ¿Sí? Existen dos teorías que son importantes estudiar que tienen que ver con la parte de la premoriencia y la parte de la conmoriencia. Tenemos aquí lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? La pérdida o extinción de la personalidad o subjetividad jurídica del ser humano. ¿Cómo se determina? ¿Por prueba médica o por prueba legal? La prueba médica que el médico nos dice sea ausencia de las funciones vitales, incluyendo la presión arterial, el pulso, el latido cardíaco, respiración o muerte cerebral. Esta prueba no la da el médico. Y la prueba legal, que es la constancia del acta de función certificada por un médico que fortalecerá el acta de función. El acta de función, todo lo referente al acta de función lo encontramos en la ley orgánica de registro civil. ¿Sí? Cuando se debe
Y las defunciones las tenemos en el artículo 123 y nos habla que toda defunción deberá ser declarada en el registro civil y serán registradas en el libro de defunciones. Quienes están obligados a declarar, y dice que las defunciones serán registradas dentro de las primeras 48 horas de la ocurrencia del hecho. Y tenemos ahí el sistema de premoriencia y el sistema de conmoriencia. El sistema de premoriencia tiene que ver el orden de las muertes mediante la presunción del que sobrevive más fuerte. Se le critica ¿por qué? Porque ese sistema nos habla de que supongamos que existe un accidente de tránsito, entonces va una persona muy adulta y va un joven, entonces el sistema de premoriencia nos dice que puede ser que haya muerto primero la persona adulta que la persona joven, pero este sistema ha sido criticado porque además existen otras características relacionadas con la edad, el sexo y otras circunstancias que no son fáciles de determinar porque somos seres humanos y pues las situaciones pueden variar en cualquier momento determinado. Y tenemos el sistema de conmoriencia que si hubiera dudas sobre dos o más individuos que haya muerto, quien haya muerto primero deberá probarlo. A falta de pruebas se presumen que todos murieron al mismo tiempo. Se dice que cuando se alega un derecho se debe probar. Este sistema de premoriencia y conmoriencia lo vemos mucho en el derecho sucesoral, porque ocurre una situación, queremos saber quién precede al otro, quién murió primero y quién murió después para poder organizarle el tema de la sucesión. Entre los efectos jurídicos de la muerte tenemos extingue la personalidad del sujeto, a quien por lo tanto lo susceptivo no podrá ser titular de derechos y deberes. Tiene que ver con la parte de la extinción de la personalidad. Se puede reconocer a un hijo muerto, se lo tenemos en el artículo en el Código Civil, puede declararse la quiebra de un comerciante, puede pedirse las nulidades, las condenas penales, se abre la asociación del difunto, al morir el individuo su patrimonio queda sin titular y se hace necesario atribuir a otras personas los derechos y deberes que tenía el difunto. Esto es lo que se le llama la apertura de la asociación y se extingue en principio los derechos y deberes y relaciones extrapatrimoniales, o sea, todo aquello susceptible de valoración económica. Comienza la tutela jurídica específica del cadáver y de la memoria del difunto. Entonces, aquí tienen todas las leyes que tienen que ver con la Ley Orgánica de Registro Civil de las Defunciones y pues esos son los efectos jurídicos de la muerte, ¿sí? Este tema relacionado con la premoriencia, la conmoriencia y la muerte pues también va relacionado directamente con el tema de sucesiones, que es importantísimo que lo manejen. El Estado civil. Entendiendo el Estado civil como el conjunto de condiciones y cualidades de una persona que producen consecuencias jurídicas y que se refieren a su posición dentro de una comunidad política o a su condición frente a una familia. Tenemos lo que tiene que ver con el Estado político, que tiene que ver con el conjunto de condiciones o cualidades del individuo relativas a su posición respecto a una comunidad política. El Estado familiar, que comprende el conjunto de condiciones esenciales o individuales de un individuo. El estado individual, que tiene que ver con el estatus personal. El estado, los principales estados comprendidos dentro del estado político son la nacionalidad, que es el vínculo de pertenencia de un individuo a un estado, y lo que tiene que ver con la ciudadanía. El estado familiar, que comprende la serie de actos relativos al matrimonio y al parentesco. El matrimonio, que nos establece si la persona está soltero, casado, divorciado o viudo, entre los estados. Respecto al parentesco, el estado de pariente consanguíneo, el estado de pariente por afinidad y el estado de extraño o no pariente, que es no pariente. Entonces tenemos este tipo de relacionados con el parentesco. Entre los caracteres del estado civil, tenemos que el estado civil, por ser un conjunto de cualidades o condiciones de la persona, no puede ser separado de la misma. La ley protege el interés de la persona en materia de estado civil debido a las importantes consecuencias que del mismo se derivan. El estado civil es único y absoluto, es irrenunciable y es imprescriptible. Usted no puede renunciar a su estado civil. Muchísimas gracias, espero les haya seguido de información este primer tema y esta información que tenemos en el módulo 1 del tema Derecho Civil 1, Personas.